Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hay situaciones que marcan nuestra vida. Situaciones que nos marcan hasta tal punto que parece que nuestra historia se divida en dos. Cosas que nos suceden que nunca esperamos y que han quedado grabadas allí en nuestro corazón. Así le pasó a este hombre que todos los días iba al templo no a buscar precisamente de Dios, sino a esperar a que las personas que buscaban de Dios le dieran una limosna. Este hombre todos los días ese era su trabajo. Algunos quizás le reconocían algo, otros de pronto lo miraban de hombros hacia abajo. Porque no todo el que iba al templo podía meter su mano al bolsillo para darle algo. Hasta que un día llegó su momento. Dos hombres llenos de Dios, cuando lo vieron a la puerta del templo, no se sentaron allí a llorar con él. No le tuvieron lástima tampoco. Como ellos sabían lo que tenían por dentro, que es el Espíritu de Dios, ellos se lo quedaron mirando. Este hombre les pidió dinero y les pidió algo material, pero ellos estaban a punto de darles algo mejor que lo material. Y le dijeron: hombre, míranos a los ojos. Aquel hombre se quedó atento a la expectativa. De pronto pensaba que ellos le iban a dar quizás una buena ofrenda, pero Pedro y Juan le dijeron: ¿sabes qué? No tenemos oro ni plata, no tenemos cosas materiales que darte, pero tenemos algo mejor. Wow. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre recibió más de lo que esperaba. Y cuando tienes a Dios en tu corazón, comienzas a recibir más de lo que esperas. ¿Cuántas veces has estado mendigando amor? Has estado a expensas de que el ser humano te dé algo, a expensas de que las personas te ayuden, porque has colocado tu esperanza y tu mirada en las personas. Pero déjame decirte que las personas pueden fallar, pero Dios nunca falla. Y que Dios hoy ha llegado a tiempo a tu vida, porque conoce cuál es tu necesidad. Quizás has estado clamando por algo y no has visto respuesta.
Pero hoy Dios viene a tu vida para decirte, este es el momento en que necesitas levantarte y caminar. Ahora me llama la atención la fe de estos hombres, sobre todo Pedro. Porque aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vemos a un Pedro decidido, vemos a un Pedro determinado, vemos a un Pedro con una fe a 1000. Y quizás digamos, wow, yo quiero tener esa fe de Pedro, pero muchos conocen la gloria, pero no conocen la historia. Pedro no siempre tuvo esa fe. Vamos a hacer un recorderis. Pedro conoció a Jesús en un momento crítico en su vida, cuando había escasez. Un momento en que Pedro se levanta a pescar, con la esperanza puesta en su negocio, con la esperanza puesta en su trabajo, años de experiencia pescando. Y ese día parece que como que nada iba a salir bien. Quizás tenía necesidad y como todos los días se levanta a pescar, y cuando comienza a hacerlo, nada sucede. Intentó una y otra vez y nada sucedió. En esos momentos, Dios mandó a recoger todos los peces porque necesitaba llamar la atención de Pedro. Porque si no hubiese llamado su atención y su barca hubiese estado llena, Jesús no hubiese podido subirse allí y no hubiese tenido la oportunidad de tener ese encuentro con Él. Por eso cuando Jesús llega a ese lugar, las barcas están vacías, Pedro está lavando las redes, dispuestos a volver a casa, con la cabeza agacha, sin fuerzas y totalmente desanimado. Como quizás tú te puedes encontrar hoy, porque has intentado una y otra vez y no has podido encontrar nada. Quizás hoy tú te vas a sentir identificado con Pedro. Cuando Jesús se sube a su barca, Él se sube también. Y Jesús le dice, Pedro, ya capté tu atención. Retira la barca de la orilla un poco. Y cuando la retiró de la barca de la orilla un poco, allí, en las profundidades, Jesús le mostró cuán poderoso es Él y por qué lo estaba llamando. Y le dijo, a partir de hoy te haré pescador de hombres. Ahora, la fe de Pedro en ese momento era algo pequeño. Quizás digas, pero es que, imagínate, pastor, mi fe no da como para orar por alguien en una silla de ruedas y se pueda levantar. Cuando oro, a veces tengo esa lucha en mi mente. ¿Será que va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Déjame decirte, todos tenemos un grado de fe. Dios a todos nos da un grado de fe. Jesús le dijo a los discípulos, cierto día, que ellos se asombraron por algo que Él hizo, y Jesús les dijo, mire, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña, muévete, y esa montaña se va a mover. Dios a todos nos da un pequeño grado de fe, pero la idea no es quedarnos con ese pequeño grado de fe. Si Él utilizó esta comparación del grano de mostaza, es para que entendiéramos algo. Todo comienza con algo pequeño, pero no se queda allí. Tú no te quedas con el grano de mostaza simplemente y ya, porque el grano de mostaza por sí solo no produce nada. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Llevarlo a la tierra, sembrarlo
Y este comienza a crecer y a crecer, hasta el punto que crece entre unos 4 y 5 metros. Y de aquel pequeño grano, ahora tenemos un árbol frondoso. Yo no sé si te has quedado con tu fe, si te has quedado solo con el pequeño grano, pero Dios hoy quiere recordarte que eso es solo el principio y que hay más. Ahora, luego vemos a un Pedro que comienza a caminar con Jesús, que recibe el llamado y que comienza a ver a un Jesús haciendo milagros, que comienza a ver a un Jesús orando, que comienza a ver a un Jesús levantando muertos. Yo me imagino que al ver a Jesús, él comenzó a pensar, yo quiero ser como él. Y cierto día, cuando los discípulos se montan en una barca para cruzar hacia el otro lado, Jesús se les acerca caminando sobre el mar. Para muchos esto era algo imposible, y de cierto es así, muy imposible. Vencer las leyes de la física, caminar sobre el mar. Nadie que en sus propias fuerzas lo haya querido hacer puede hacerlo. Podría utilizar algunos trucos, claro que sí, pero para Jesús esto era natural porque su naturaleza era sobrenatural, es sobrenatural. Y cuando Pedro lo vio, dijo, si tú lo estás haciendo, yo también lo quiero hacer. Ahora no vemos un Pedro con una fe de un pequeño grano, ahora vemos a Pedro con una fe que a causa de la relación con Jesús iba creciendo, porque fe es obediencia, fe es confianza. Yo no puedo confiar en quien no conozco, pero a medida en que voy conociendo a Dios, mi fe va comenzando a crecer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si prestamos nuestro oído a escuchar malas noticias todo el tiempo, eso como que va a ir menguando nuestra fe. Pero cuando comenzamos a andar con Jesús y comenzamos a leer de las maravillas que Él siempre ha hecho, nuestra fe comienza a alimentarse y comienza a crecer. Esto le pasaba a Pedro, y cuando vio a Jesús caminando le dijo, yo quiero también. Y Jesús le dijo, ven. Ahora Pedro no se adelantó. Pedro esperó a que Jesús diera la orden y fue obediente. Algunos dirán, Pedro se hundió. Pero, ¿sabes algo? Quedó en la historia de que caminó sobre las aguas, mas nadie lo ha podido hacer. Él creyó. Tuvo una fe que lo llevó a ser atrevido y arriesgar. Más adelante, vemos a un Pedro pasando por una crisis muy tremenda en su vida. Cuando Jesús muere, Pedro niega a Jesús. Algunos dirán, pero ¿dónde está esa fe entonces que ya estaba creciendo? Déjame decirte que a veces pasamos momentos altibajos en la vida que llegan. Muchos son permitidos por Dios, situaciones que no esperamos, pero llegaron y allí están. Pero Dios las utiliza para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, y en medio de esas situaciones Dios nunca nos deja y hace que nuestra fe crezca un poco más. La Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro. Ahora, si el oro se prueba con el fuego, cuanto más nuestra fe. Fue un momento de prueba para Pedro. Ahora vemos a un Pedro vulnerable, vemos a un Pedro que pensó que ya todo había acabado y vuelve a su antiguo oficio. Hasta que Jesús se le aparece y le dice, Pedro, esto apenas comienza. Quizás tú estés en esa posición también. Comenzaste a crecer y de un momento a otro comenzaste a pensar que ibas en picada y que ya no ibas a poder. Comenzaste a pensar que ibas en retroceso en vez de avance.
Pero hoy Dios se te aparece y te dice: tranquilo, si me amas, retoma lo que te he entregado, porque apenas esto comienza. El Señor levantó la fe de Pedro y dijo: ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, te voy a seguir todo el tiempo. Y Jesús le dijo: bueno, ahora comienza a hacer mi obra y comienza a salvar a muchos. Y vemos a un Pedro esperando la promesa del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, su primera prédica, más de 3,000 se convirtieron. Y llegamos al punto del que comenzamos. Vemos a San Pedro viendo a un cojo, viendo a este cojo pidiendo limosna. Ahora vemos una fe en Pedro, no de un grano de mostaza, una fe robusta y necesaria para mirar a aquel hombre y decirle: préstame atención. Quizás a algunos nuestra fe nos daría para darle simplemente algo de dinero a aquel hombre y sentirnos bien. Pero hoy el mundo no está necesitando, este mundo agonizante no está necesitando limosna, está necesitando gente con una fe robusta que pueda decir: de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque nos haces entender que los procesos son necesarios. Que nos llevas a una fe que comienza a crecer, Señor. Una fe que no se debilita ante los problemas. Gracias por cada circunstancia que nos has permitido vivir, Señor. Ya hoy no tengo la fe que tenía ayer. Hoy hay algo mayor en mi vida, porque tú lo has hecho. Y hoy te pido que fortalezcas a todos aquellos, Señor, que están en el proceso, que como Pedro se sienten identificados con él, porque hay momentos en la vida difíciles, pero Señor, tú harás que todo obre para bien. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos entender que no hemos sido llamados para dar limosnas. Hemos sido llamados para dar de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.